están justamente todos detrás de Pedro Castillo. La verdad que es una perita en dulce, ¿no?, el gobierno de Pedro Castillo. Error tras error, indicios de corrupción que se van apareciendo justamente y se van convirtiendo ya en pruebas. Aparece, salta la pus por todos lados, pero mi pregunta sigue siendo una: ¿el Ministerio Público está ahí para ganarse un poroto dentro de la lucha política o para perseguir, investigar y finalmente lograr acusaciones y sentencias? Esa es la chamba del Ministerio Público y, por ejemplo, el equipo Lavajato hasta ahora no ha logrado nada, pero vaya que se ha tenido impacto en la política para bien o para mal. Estamos ahora con nuestro siguiente invitado. Vamos a hacer una mesa de análisis político. Omar Aguapara. Placer, Omar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? También nos va a acompañar Gonzalo Segarra, quien va a estar justamente más... ahí lo tenemos. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Omar. Hola, Gonzalo. A ver, Gonzalo, quiero arrancar contigo, ¿no? Una columna muy interesante publicada ayer en el diario El Comercio, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte. Cuéntanos un poco de ese tema, porque justamente hablas de que hay un problema ahí con las personas que finalmente dicen que Pedro Castillo, como es débil, no hay ningún problema con él, no hay una urgencia finalmente de resolver el problema de este gobierno que preside Pedro Castillo. Gonzalo. Se ha instalado en cierto sentido común, intelectual, digamos, analítico, la idea de que este gobierno está mal, es torpe, pero peor sería sacarlo porque no es verdaderamente peligroso, ¿no? Y entonces yo lo que sostengo en la columna es que sí es peligroso y no digo peligroso para la economía, digo peligroso, que también, por cierto, peligroso para la democracia. Lo que sostengo es que no puede ser débil un gobierno que se permite cometer las tropelías que este gobierno ha cometido y sin embargo no pasa nada, ¿no? O sea, después de las denuncias de Karelim López había una expectativa enorme, ¿no? Y a los 4 días le dan el voto de confianza a un gabinete que es, digamos, no quiero ser tan enfático, pero estaremos de acuerdo en que no lo merecía, ¿no? Comenzando por el doctor Agüita, por el ministro de Salud, y por el sucesor, el señor Bustamante, del ministro Silva en MTC. Claro, es un gesto absolutamente desafiante, como comprenderás, que hayan sacado a Silva cuando estaban por censurarlo, si es que lo iban a censurar, y desafiando al Congreso, el presidente Castillo pone a su secretario general. A pesar de eso, para citar solo 2 ejemplos, le dan el voto de confianza a Aníbal Torres. Entonces, ¿qué clase de vacancia va a prosperar mañana, pasado? Ok, pero Gonzalo, antes de ir con Omar, quiero que me expliques bien justamente cómo se fortalece el gobierno del presidente Castillo con este nuevo grupo de gente que tú llamas, ¿no?, en un sentido institucional, finalmente diciendo que es débil. Eso es lo que quiero entender. ¿Cómo así se fortalece? Es decir, el hecho de que no se le saque, desde tu punto de vista, hace que cada día que pase se vuelva más peligroso el gobierno de Pedro Castillo. Ciertamente, como sostengo en la columna, cada día que pasa se vuelve tolerable una barbaridad más grave. Se normaliza el delito, se normaliza el escándalo, se vuelve cotidiano y no pasa nada, ¿no es cierto? Y luego, bueno, de repente acá no puedo profundizar tanto, pero la historia universal, esto lo he escrito en otra columna hace unas semanas o meses, la historia universal está lleno de dictadores que llegaron al gobierno sin concentrar el poder, que iniciaron sus regímenes de manera precaria, frágil. Okay. Y encontraron la forma de voltear la situación. Okay. Entonces, Gonzalo, déjame un ratito para luego preguntarte qué es lo que debería suceder, qué es lo que debería pasar desde tu punto de vista y quién lo debería hacer, porque esto me lleva a otra columna también muy interesante de Omar, el mito de la posesión, y justamente habla de que la oposición, el Congreso de la República,
hace los amagues finalmente de fiscalizar, de ser duro, de buscar la vacancia, pero no tiene ningún plan, no tiene ninguna política, no avanza, no mete goles. Omar, ¿qué es lo que pasa desde el punto de vista? Primero, si es que compartes el punto de vista de Gonzalo, y luego un poquito qué debería hacer la oposición. ¿Cuál es el gran problema? ¿Cómo es oposición ineficiente también si es que fortalece eso que Gonzalo menciona respecto del gobierno y del presidente Castillo? Es una gran pregunta y hemos intercambiado una especie de debate con Gonzalo a raíz de una columna anterior sobre la debilidad presidencial hace unos meses. Y yo creo que más que el fortaleza del gobierno, en realidad vemos una debilidad de la oposición, que se traduce en esto que te digo del mito de la oposición. Creo que en muchas ocasiones han tenido la pelota dando bote para meter gol y no han podido concretar, han tenido penales y le han botado a la tribuna, creo. Por lo que no creo que sea un gobierno fuerte es que no he visto, no recuerdo un gobierno como este que en 7 meses haya enfrentado 2 mociones de vacancia, censuras ministeriales. Le han logrado la oposición o sobre todo los medios de comunicación, gente como ustedes, que muchos nombramientos muy cuestionables, ministros, viceministros, sí, la señora que robaba víveres, todos esos pasaban un tiempo, un día, 2 días y tenían que recular, tenían que irse para atrás. Y la razón principal por la que no veo que sea un gobierno fuerte es que normalmente consideramos, creo, varias características para que un gobierno sea fuerte, que tenga mayoría en el Parlamento. No la tiene, es una oposición débil, pero no tiene una mayoría en el Parlamento, no hace lo que quiere en el Parlamento, se defiende bien, ha construido una coalición, creo, heterogénea, ideológicamente, pero bastante precaria. Yo creo que no se sostendría frente a un escándalo fuerte. Gonzalo mencionaba lo de Carelim, pero lo de Carelim se quedó ahí, ¿no? Como los videos de Zarratea, se quedaron como que ya, ¿y qué más? Y faltó un poquito más como para que yo creo se dé vuelta a la oposición en el Parlamento. No es un gobierno estable, 4 gabinetes en 7 meses, no es un gobierno popular, 25% de aprobación en 7 meses. Creo que esos son varios factores, más allá de que sí, coincido en eso sí con Gonzalo, de que estamos normalizando estas tropelías, que estamos normalizando nombramientos ridículos, que estamos viendo cómo están desmantelando y destrozando varios sectores de la administración pública que habían empezado a funcionar y que funcionaban. ¿Tú crees que finalmente, digamos, ¿no? El otro día comentaba también en una entrevista a Eduardo Arias, ¿tú crees que finalmente es una salida que se vayan todos a adelantar elecciones tanto congresales como presidenciales? ¿Volver a tirar los dados? No estoy seguro que saldría. Es arriesgado, pero yo no sé qué saldría de nuevo en esos dados. ¿Te parece que la situación actual ameritaría volver a tirar esos dados o te parece que, claro, si no sabes, la incertidumbre es tan grande que mejor ceñirte a lo que tenemos actualmente? No por descarte, sino que por ahora yo creo que no, lo que falta, y lo vemos en el Congreso y quizás en las calles también, es que no hay una evidencia contundente, hay una cantidad de indicios. Estos cuadros que presentaste al inicio del programa es una barbaridad que tengan tantos procesos abiertos en fiscalías distintos en tan poco tiempo. No estoy seguro cuál es la salida, sinceramente. Carlos Meléndez hablaba, ¿qué pasa si es que esto abre las puertas para una asamblea constituyente y se nos va todo de las manos, ¿no? Si no es un proceso controlado. Hasta ahora el proceso constituyente no es una demanda, pero de repente empiezas a abrir ciertas cajas que no quisieras haber abierto porque no tenemos un elenco, creo yo, que pueda conducir esto a buen puerto. Solamente una cortita para luego contigo, Gonzalo. ¿La Asamblea Constituyente para ustedes está descartada? Porque lo comentaba hoy día, bueno, Jaime Althaus en una columna, lo comenta también Rosa María Palacios, lo comenta Jorge Morelli. Parece que para ellos tres el tema de la Asamblea Constituyente ya fue. ¿A ti te queda claro que este gobierno, Perú Libre, ha renunciado ya a la Asamblea Constituyente? Por el momento pareciera que sí, porque creo que están desgastados con otras batallas mucho más de corto plazo que este horizonte de la... Y eso es otra de las razones por las que no considera que sea un gobierno fuerte. Si fuese un gobierno fuerte, creo que hubiese implementado medidas que prometían en su plan de gobierno, ¿no? Que en verdad es un plan de gobierno bastante cuestionable, autoritario, totalitario. Ok, pero y para volver con Gonzalo ahorita, Gonzalo, por favor, memoria a las preguntas que te había planteado, pero este tema de este voto de confianza, en la misma semana de justamente una moción de censura, la verdad, el tema de haber llevado gente al Congreso de la República, haberlo anunciado previamente a través del Twitter, hablo de Vladimir Cerrón, ojo, y Vladimir Cerrón, ahora que sabemos el tema de los niños, la verdad, me genera una reminiscencia de los tiempos en los cuales Montesinos podría lograr que finalmente haya un voto en el Congreso que siempre asegure que el gobierno salga bien parado. Y vemos que efectivamente hay un clientelismo concreto y está logrando su objetivo. Parece que Vladimir Cerrón, lo dice Rosa María también en su columna, ha logrado convencer a una cantidad de congresistas de provincia y finalmente el gobierno pasa piola, Omar.
De acuerdo, y eso sí es una preocupación verdadera, creo, concreta que tenemos, que es el hecho de que el Congreso no ha hecho el trabajo político que parece sí ha hecho el Ejecutivo. Sucio, burdo, desleal, ¿no? Pero lo ha hecho. ¿No te engancha que eso, por ejemplo, de Cerrón, logrando en el Congreso los votos, te vaya a llevar a lo que Gonzalo ha planteado? Que finalmente cada momento, cada tiempo que pasa, se hacen más fuertes y comienzan finalmente a tener mañas que al inicio no habíamos visto. Es posible, hay una ruta ahí, hay una ruta de que se pueda empezar a ensanchar esa coalición. Ahorita es pequeña y es precaria, le alcanza para defenderse, pero yo no lo veo, todavía no estamos en una situación en la que se voltee por completo Alianza para el Progreso, Acción Popular y salgan al ataque. Por ahora se están defendiendo bien, han construido una buena barrera de contención, pero no hay todavía, sería un problema, de acuerdo con Gonzalo, si es que se suman al barco estas bancadas que están ahí dando vueltas al medio, ¿no? Correcto. Gonzalo, el tema de la Asamblea Constituyente y luego, de acuerdo también a tu columna, ¿qué es lo que debería pasar? Y ahí retomando un poco también la crítica de Omar al Congreso de la República, la oposición en sí. A ver, la Asamblea Constituyente yo creo que por ahora sí está, ya fue, digamos, por ahora, pero no por la debilidad o lo que sea del gobierno. Por lo demás, yo creo que, la razón por la que no es un tema ahorita de la Asamblea Constituyente es porque no tiene ningún arraigo popular, ninguno. No es algo que le interese a la gente ni que la gente lo quiera, a pesar de que Cerrón y el propio gobierno, con menos énfasis, han tratado de introducir la narrativa y copiarse de Chile y bla, bla, bla. Simplemente no les ha ligado y por eso hoy día la Asamblea Constituyente no es un tema. Ok. Algunos comentarios sobre lo que dice Omar. Yo creo que más importante, yo no digo tanto que el gobierno sea fuerte, aunque el hecho de que tenga control sobre la oposición como lo tiene, ¿no es cierto?, es que haya hecho los chantajes o los sobornos que ha cometido para que la oposición no le vote en contra, es una señal de fortaleza, por cierto. Pero más importante más que débil, que fuerte o débil, lo que yo digo es que es groseramente peligroso. Un gobierno, como el propio Omar ha dicho, que tiene un plan de gobierno autoritario, totalitario, y si me permiten, aunque está desprestigiada la palabreja, francamente comunista, aunque no parezca, pues, en el papel por lo menos, ¿no? Aunque uno vea a Castillo y pues está claro que no ha leído pues ni el manifiesto comunista, ¿no? Eso está claro. Pero, digamos, su inspiración. Pero, en fin, eso no es tan importante. Lo que yo digo es que es peligroso, ¿no? ¿Y qué tendría que pasar? Ahí concuerdo plenamente con Omar. El problema es que la oposición es débil, tan débil que se deja sobornar y chantajear. ¿Y por qué es débil? Porque está desunida, porque no tiene un norte, porque no tiene un liderazgo, porque no tiene un proyecto común, ni siquiera tiene el mínimo proyecto común de terminar con este gobierno impresentable. Entonces, lo que tendría que pasar es que tenga ese mínimo proyecto común y que tengan objetivos. Y el primero sería terminar con el gobierno vía una vacancia bien sustentada, bien hecha. Yo quiero recalcar acá, yo desde hace tiempo discrepo amablemente con aquellos que sostienen que las vacancias pues es un golpe de Estado. Eso es ridículo. No puede ser golpe de Estado por definición una cosa que está en la Constitución. Otra cosa es qué contenido le das. Es verdad que puede la figura de la vacancia ser abusada y yo sostengo que ha sido abusada, pero eso no quiere decir que en el futuro cada vez que se use vaya a ser abusada. Yo creo que estamos en un supuesto que plenamente justifica la vacancia. Ahora bien, ¿qué debería, como me preguntabas, Cristian, qué debería suceder? Debería suceder que la oposición haga pactos y negocie y se ponga de acuerdo. Y yo sé que esto no va a sonar popular entre la oposición maximalista, ¿no es cierto? Pero que quieren, yo creo que probablemente tendrían que hacer incluso algún tipo de pacto con Dina Boluarte. Si tú me preguntas, y nuevamente voy a decir una cosa que tal vez no es muy popular, una transición con una Dina Boluarte que haga pactos con la oposición me parece más viable que una transición liderada por Mari Carmen Alba. Pero en fin, esa es una opinión muy subjetiva. Ok, pero entonces, Gonzalo, digamos, eres tajante en decir que este gobierno tendría que terminar con Pedro Castillo a la cabeza, pero ¿tú crees que finalmente se podría hacer un pacto con Dina Boluarte, hacer esa transición y quedarte con la vicepresidenta? ¿No vas a la línea finalmente de volver a tirar los dados tanto en el Congreso como en el Ejecutivo? Adelanto de elecciones. Cristian, eso es lo que dice la Constitución, no es un invento mío.
La Constitución dice que va a ser presidente, se queda la vicepresidenta. Claro, lo que es que motivos, algunos planteaban en hacer la reforma en el Congreso para permitir este adelanto de elecciones, pero claro, ahí seguimos nuevamente en la línea de ir torciendo todo. Eso es un pacto político. Sí se puede. Yo creo que sí se puede hacer ese adelanto de elecciones, pero eso es un pacto político. Se ponen de acuerdo todos. Por eso te decía, tienen que tener un norte mínimo, unos objetivos mínimos. No lo hay. Omar, te hago la pregunta. Queda claro que no lo hay. Tu columna lo dice, muchas columnas en esta semana. Entonces, ¿qué se puede esperar finalmente? Y ahora, otro tema que toca Morelli en su columna el día de hoy. O sea, eso de decir solamente queda la calle, pues viene perdido. Porque, ¿qué significa este tema de la calle? Calle que no se ha movido. Tú también hacías mención a eso, Gonzalo, en tu columna, Omar. ¿Qué significa ese tema de la calle? Y si es que en verdad hay alguna esperanza en ese logo, ¿no? La calle. Me hace recordar decir, saquemos las zapatillas, en fin, tanto bururu. La calle está fría, la calle, creo que lo mencionaba también Gonzalo precisamente en su columna, que lo que han sabido hacer es manejar de repente la economía por una cuerda separada, cosa que la cosa ha estado funcionando de manera relativamente decente. Ahora, igual se vienen problemas, ¿no? Está subiendo la gasolina, eso va a afectar el precio de los alimentos, va a haber toda una serie de medidas que sí se van a sentir pronto, además de que todos los nombramientos públicos desastrosos, como ya vemos con los pasaportes, brevetes, DNIs y todo eso, servicios que están supuestamente al servicio del ciudadano o a la mano del ciudadano ya no están. Todo eso yo creo que sí podría, no lo veo por el tema de la corrupción. Por la corrupción no suele haber necesariamente algo movilizador, quizás, a menos que sea algo evidente, pero más por la desafección, por la molestia, ¿no? Por algo más concreto. Que te toque más el bolsillo. Que te toque más el bolsillo. ¿Por qué lo dice? El tema de la corrupción es muy manido, es decir, ha estado en todos los gobiernos antiguamente, se mantiene MTC, etcétera. Está un poco normalizado, ¿no? También, o sea, Vizcarra no cae cuando sabemos de los... Ok, pero Omar, entonces eso nos lleva un poco también a que finalmente el gobierno y el Congreso que tenemos es un poquito lo que nos merecemos, porque lo que planteas es un problema en el tejido social. La corrupción está normalizada. Bueno, hay muchos problemas en el país que de hecho reflejan, creo, en el sistema político. El sistema político no está en el aire, ¿no? O sea, creo que tiene raíces. No viene de Marte, no viene de Marte. No aterrizaron unos extraterrestres y tomaron el Congreso. Es un reflejo de lo que somos como sociedad, claramente, ¿no? Hay una presencia de grupos informales, de grupos, y bueno, variados, conservadores, liberales, en fin, pero en su mayoría también informales. Y eso es lo que hemos visto en torno a ciertos sectores, transportes, universidades, ¿no? Ok, entonces se menciona la calle justamente por esa incapacidad de hacer política desde la oposición en el Congreso. Se menciona la calle como esperanza, ¿no? Porque está un poco bloqueada la vida por el Parlamento, creo, y entonces la esperanza un poco es que vaya a aflorar cierta movilización ciudadana que asuste. Porque también si ves, de repente desde el gobierno mira a la calle y dice, no, acá no hay nadie fastidiando, de repente son los mismos de siempre que me están queriendo vacar. Y creo que si hubiese más presión ciudadana, somos una ciudad de 10 millones... Tiene 10% de aprobación en Lima, creo, Pedro Castillo. Hay como 8 millones de personas que probablemente estén ahí como potencial para movilizarse, pero falta, creo, un poco más de un golpe, ¿no? De una especie de un hecho concreto que amerite. Y falta también organización, me parece, ¿no? Ahora ha estado un poco... también un comentario que hacía Gonzalo en su columna de doña Florinda, si no me equivoco. Sí, no me juntes con esa chumba. Entonces, José, falta cohesionar. Falta también ampliar la convocatoria de alguna manera, que sea una bandera más amplia, ¿no? Que invite más, creo, a un grupo de gente que yo creo que estaría más que feliz. Pero eso conlleva, Omar, nuevos liderazgos que no aparecen. Probablemente. Y no creo que se necesite mucho en este país tampoco. No necesitamos Santiago octubre del 2019. Yo creo que varias cosas que han cambiado en este país han cambiado con marchas de, no sé, 10.000, 20.000 personas. En un universo de millones de habitantes tampoco es tanto, pero hay que hacer bulla. Y eso normalmente ha estado también en manos de la izquierda, ¿no? De organizaciones de izquierda, de sindicatos, y ellos ahí están con un gobierno flotando, más o menos... Ellos sí están flotando, claro, ¿no? Claro. Que comparten ciertas banderas. Entonces por ahí también se complica un poco. Esa organización, esa experiencia de lucha está un poco más afiatada en otros grupos, ¿no? Es cierto. Gonzalo. El comentario de Omar me hizo recordar una columna que yo saqué hace ya varios años y que tuvo algún rebote. Solté una idea que después desvaneció en el aire, que es la relación entre informalidad y tolerancia a la corrupción. Yo lo que sostenía es, en una sociedad altamente informal, donde muy poca gente paga impuestos, digamos, el roba pero hace obras funciona porque no me están robando a mí, le están robando a los, si me permite la expresión, a los tontos que pagan impuestos, ¿no? Entonces, claro, por eso probablemente la corrupción no vaca presidentes en el Perú, porque en parte
por la informalidad. Y de hecho, en esa columnita, que como te digo fue hace unos años, yo hacía una correlación entre países corruptos y países con alta informalidad, y había una cierta correlación, no fortísima, pero fuerte. Entonces eso, también creo que la esperanza es la calle, porque como también mencionaba yo en la columna, los congresistas se ven obligados a hacer las cosas cuando la opinión pública los presiona fuerte, ¿no? La escogencia de Sagasti es un claro ejemplo. El Parlamento que había vacado prepotentemente a Vizcarra y puesto a Merino, presionado por la calle, tiene que poner a Sagasti, que era el último que querían poner, pero no les quedó otra. Entonces, el Parlamento no es inmune a la opinión pública. Y por eso es que la opinión pública tiene que presionar, y los medios tienen que presionar, por lo menos con la idea, mira, si no todo el mundo está comprometido con que hay que vacar al presidente, que finalmente es una opinión, digamos, el otro día hacía con mis hermanos abogados y uno de ellos jurista, la reflexión de si la vacancia puede llegar a ser una obligación del Congreso, ¿no? Porque es una potestad, está puesto como una potestad, pero las potestades en derecho público no se ejercen por tus intereses, sino en función del bien común. Entonces, si tú llegas a tener un gobierno gángster, groseramente gángster, digamos, un sociópata, Mili Campos siempre pone el ejemplo, un tipo que mata a alguien en cámaras. Sí. Trump decía, ¿no? Si yo mato a alguien en la Quinta Avenida, igual van a seguir votando por mí. Bueno, no surge ahí una obligación de vacar. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer que el Congreso se sienta obligado a vacar. Ok, pero Gonzalo, déjame terminar con esta reflexión, porque finalmente, claro, lo que decía Omar, ¿no? 80% aquí en Lima, 8 millones de personas, pero un poquito el caso de Eduardo Salguana, que acá me dijo que iba a votar a favor o iba a votar en contra de darle la confianza, y finalmente votó en abstención, que termina siendo un voto a favor, pero claro, dice que sus electores no se lo piden. Es decir, cuando él va a provincia, la sensación es otra. Y claro, uno se pregunta, bueno, pero el congresista tiene finalmente, no es un tema imperativo, no es que lo obligan, no es que él sale a preguntarle a sus votantes qué debe votar en el Congreso de la República, pero también hay esa sensación, ¿no?, de que fuera de Lima la situación es distinta, la percepción es distinta. Sí, sin duda, pero eso también está medido por las encuestas, ¿no? Y sabemos cuáles son los niveles de aprobación. Y son los que son, o sea, es 60 y tantos por 65%, si no me equivoco, a nivel nacional, ¿no? Entonces, es verdad, Mario Ghibellini cuestionaba pues el acerto de Salguana, de que la gente en Madre de Dios le haya dicho a Salguana que vote por la confianza, francamente poco creíble. Hombre, niño, hombre. Sobre todo cuando él ha sido vocero de una bancada que decía que iba a votar por la... Pero yo creo que el problema de fondo es... regresando a una cosa que decía Omar, claro, ya no es un tema político, es un tema sociológico, ¿no? Es francamente complejo saber qué enciende las calles, qué indigna a la gente, ¿no? Eso yo no creo que se puede diseñar. Claro. Es difícil, pero lo que sí hay, digamos, creo que la prensa tiene una labor fundamental, que es seguir mostrando la podredumbre que estamos viviendo, una podredumbre que por lo demás no tiene precedentes. Hemos pasado por gobiernos, por lavajatos. Alfonso Quirós, el historiador de la corrupción, hablaba pues de la corrupción asquerosa que hubo en el gobierno de Velasco, que ahora cierta izquierda reivindica. Por el de Fujimori, ni qué decir. Yo he sido toda mi vida un opositor férreo al gobierno de Fujimori. Correcto, pero bueno, como ha dicho Omar, quizá el tema de la corrupción que finalmente tenga que ver también en el tema de la economía, y cuando toque finalmente el bolsillo a raíz justamente de esta crisis de los combustibles que lo veíamos hace instantes. Pero bueno, el debate tiene para rato. Yo les agradezco mucho. Omar, Gonzalo, muchísimas gracias y hasta pronto. Muy amable, Cristian. Gracias. Un abrazo. Vámonos rápidamente.